en el pasado haber realizado ningún tipo de tarea de esta manera. Fíjate que tipos experimentados con mucha trayectoria, no estoy haciendo ni un análisis crítico ni un juzgamiento, digamos, ¿no? Pero me llama la atención porque estamos obligados un poco a conectarnos con los medios de difusión para saber por lo menos cuáles son las avenidas que están habilitadas, ¿viste? Básicamente. Me doy cuenta que, ¿viste? El tipo, y son personas de mucha trayectoria, ¿no? Que interrumpen permanentemente a la persona con la cual, entre comillas, con la cual intentan dialogar. O sea, algo imposible, porque ya sea que la persona esté situada en otro lugar físico, geográfico, o esté al lado de ellos te hacen una pregunta. Y vos empezás a desarrollar la temática y enseguida te empiezan a opinar sobre lo que vos estás diciendo. Entonces, no invites a nadie, habla todo el día vos, y yo creo que esto que vos acabás de remarcar es muy importante, sobre todo cuando hablamos de la conversión, que la conversión es un misterio en sí. La conversión es un misterio, es el misterio de la fe. O sea, es algo que no tiene una contención, digamos, menos física. Entonces, cuando yo digo, yo no creo en Dios, yo le creo a Dios, yo le doy por sentado a ese aspecto de esta situación, que por un lado desde afuera parece como algo absolutamente místico, o como dice el padre Mamerto Menapache, un gas cósmico, digamos. Realmente es un misterio porque es un misterio también explicar el por qué nosotros tenemos que ir rumiándola y renovando lo que la gente, o no la gente, como si nosotros, en realidad sí, formamos parte de otro mundo, o sea, pertenecemos a otro mundo, porque nuestro reinado no es de este mundo. Nuestro reino, ya una vez que vos te involucraste y te convertiste, ya asumís una responsabilidad, ¿no? Porque sería fácil ir a ver a River con la camiseta de River, pues me la cambio, me voy a ver a Boca, me pongo la de Boca, entonces después voy a ver Independiente, etcétera, etcétera. La conversión no tiene vuelta atrás. Conozco muy pocos convertidos que han dado marcha atrás. Inclusive han dado marcha atrás tal vez en su sacerdocio, porque se han sentido ya un poco vacíos, o porque han tenido, digamos, la experiencia de haber, de alguna manera, no poder resolver esa enorme responsabilidad que adquirieron, pero el trasfondo de la fe, de la cuestión concreta, eso es irreversible, digamos. Entonces, claro, ahora volviendo a este mundo, volvemos y tenemos que hacer un relato de algo que ocurrió hace mucho tiempo, en el caso personal, individual mío. Es como, salvando las distancias, y justamente en esta fecha tan conmemorativa, es como si a San Pablo en sus viajes, en cada llegada a Antioquía y a Roma, tendría que haber dado una conferencia de prensa explicando que de alguna manera lo hizo, ¿no? Lo hizo en el Areópago, cuando él habla de Cristo como representación de ese Dios desconocido que ellos tenían, digamos, erigido en ese monumento, en esa imagen, pero sí, lo frenan.
lo frenan, ¿viste? Cuando ya empieza a hablar de la resurrección, ya ahí hay uno que levanta la mano, uno de estos sabios griegos, dijo, bueno, esto mejor hablemoslo más adelante. O sea, ya ahí ya llegó hasta ahí, fue, Tampoco digamos, tanto. ya era demasiado. Entonces, claro, nosotros, si esta gente tan valiosa, tan grosa, digamos, ¿no? Que vos fijate, tiene un mérito, yo creo que no es casual que lo único que tengamos para traducir sea el griego, ¿no? No es casual. Uh-huh. Esta gente ha tenido la sensibilidad de que, aún desconociendo a ese Dios único al cual representó Pablo, en ese momento le dieron la oportunidad, la apertura de expresar su situación. Bueno, ahora, Pablo no estaba cuando habló en Atenas en la misma situación que se encontró cuando se cayó en Damasco de Shobaca, digamos. No era el mismo Pablo, aunque era ya Pablo. Fue atravesando diferentes pruebas. Nosotros, o sea, yo me siento muy identificado, no porque crea que, que hay posibilidades de entrar en algún momento de nuestra descomposición al plano de Pablo. No. Una estatua en la columnata de Bernini, ¿cómo te ves ahí sumado ahí en una punta? Sosteniendo con San Juan Crisóstomo el posabrazo del trono. Bueno, no. En realidad, Pablo, yo me siento identificado, vuelvo al tema, porque es un incomprendido también, a la vez. Vos fíjate que él mismo, no sin querer, pero él mismo se condena, porque él ya había zafado ese pequeño tongo de ese juicio arreglado. Ya el romano le había dicho que no había nada por qué castigarlo. Y hasta el Sanedrín dice, no, tampoco, pero él ya se había refugiado, porque él, al tener dobles de ciudadanía, por ser, digamos, legionario, digamos, se refugió en la ley romana, pero obviamente nos están dando, el narrador acá nos está explicando que Pablo más que nada quería coronarse en su martirio y en el lugar donde finalmente iba a terminar, alrededor de donde iba a terminar girando toda nuestra fe, digamos. Entonces, ahí uno empieza a comprender el porqué. Ahora, lo que pasa es que esto lo estamos de alguna manera rumiando nosotros que tuvimos esa, imagino ustedes han tenido su propia experiencia de conversión en algún momento, o estará por llegar, y es constante, permanente, o sea, todos los días caemos, o sea, esa tercera, séptima y novena caída de Cristo son un signo absolutamente contundente, es un mensaje que encierra, que te está diciendo, si yo me caí 3 veces, imagínate, comprate un par de rodilleras, ¿viste? Porque vas a tener que atravesar situaciones. Permitime una cosa, Juanse, enganchando, porque esta figura que a nosotros no se nos había ocurrido, pero viene muy al caso y muchas veces con Santiago la conversamos, ¿no? La de Pablo, que o bien se tiene que bajar del caballo o bien lo tiran. Es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Y esa es una O no experiencia. hay caballo. O ya no hay caballo, y de paso el caballo hay está... una versión, ¿no? hay una versión en la que no hay caballo. Tal cual. Pero en todo Está en caso, el hay mismo un momento evangelio. donde el tipo que estaba muy subido a lo suyo pasa a Sí, ser otro. Y sí. después, otra vez, es medio un fanático, porque Pablo tiene mucho de fanático en el buen sentido, ¿no? De meterle En el con buen una sentido. cosa y hacer Sí. eso. Pero permíteme por un momento conectarlo ahí con el principio de la pregunta, ¿no? Porque muchas veces Sí. pasa ahí, primero lo decías vos en torno al periodismo, pero pasa un poco
en toda la extensión de la cultura, que es una cultura muy subida a su propio caballo, ¿no? De la opinión, del saber, del argumento racional, y también con un componente que yo vi que lo mencionabas en muchas partes, que le resulta bastante vergonzante hablar de lo religioso. ¿Viste? Que es como mal visto. Es, Porque estar subido a otro caballo donde está bien, o ser muy progre y no creer en nada, o seguir opinando en torno a una diversidad que parece democrática, pero en medio a veces es un flan. Bueno, ¿lo ves algo así, esa cosa lo sentís? ¿Sentís el sí, choque a veces? Porque uno lo después se conozco, termina el mundo igual que Pablo, ¿no? No es que lo uno de, pasa a una comunidad del santo, vuelve a estar con la gente. no, que aparte, yo te vuelvo a repetir, o sea, el tema de la universidad lo conozco desde adentro, inicié sin finalizar varias carreras, y todas en Universidad de Buenos Aires, a excepción de una, y finalmente en esta, en que ya estoy en mi 5.º año de estudio en teología en Champaña. Hay una diferencia abismal entre el concepto del Estado, porque se une, y en este caso, tratar de mezclar a lo que se llama neoliberalismo religioso, ¿no? A tratar de mezclarlo con esta idea contundente de Cristo, de no participar absolutamente en nada que tenga que ver con lo social político. Sí, tal vez con un aspecto social, pero religioso, o sea, con un aspecto social del cumplimiento de las normas establecidas por sus antepasados, su raigambre, digamos. Pero no te olvides que cuando él multiplica los panes por segunda vez, lo llaman todos para llevarlo y ponerlo en el poder político. Y él se escapa de esa situación, donde habla claramente de que está muy lejos el ser humano, sobre todo el hombre de la época del siglo I, de comprender realmente qué es lo que estaba pasando. Si él contó con 12 tipos, uno lo traicionó y los otros no entendían nada de lo que estaba pasando. O sea, la energía inmanente de Jesús era lo que lo sostenía al lado, permanente, pero además lo que ellos veían era incomprensible. Entonces tenían esa santa virginidad cardíaca, digamos, ¿no? De seguir ciegamente a alguien que estaba expresando algo, y ellos sabían perfectamente bien que dentro de su constitución tan básica, tan rudimentaria, en su instrucción, sentían que ahí había algo más, que es lo que nosotros no podemos sentir. Nosotros estamos realmente bloqueados porque todo todo está bombardeado por la psicología, por la sociología, y esto es una experiencia que pasa, y te diría más, hasta yo creo que la teología también se va hacia un lugar que a veces cae en la nada, ¿viste? O sea, Cuando cae se en la pone nada. profesoril, ¿no? Cuando se pone Es una, profesoril. no, cuando aparece una, yo entiendo la docencia catequística, digamos, pero esta permanente como desmistificación de los hechos, de abrumar a la persona que recién entra en contacto con su experiencia, con datos que hacen que se desvanezcan un montón de hechos que nosotros guardamos en nuestro corazón de chicos. ¿Viste? No, no eran reyes, eran 3 astrónomos que venían de... ¿Viste? No, en realidad es un signo narrativo, la estrella, no hubo estrella. Lo que pasa es que en esa época, en ese año, bueno, toda esa sucesión de cosas que yo también las veo muy empapadas de vanidad, es una vanidad teológica, ¿no? Es como que buscan darle la explicación
algo que no la tiene, porque si la tuviera, no estaríamos acá hablando nosotros, estaríamos ya en el lugar donde nosotros deseamos estar hace rato. O sea, entonces, y después viene, yo creo que un equilibrio, ¿no? Hay que ser sensatos. Ahí, Porque, Juanse, sí. sí, no. Digo, sí, para continuar, pero había algo que me interesaba retomar, salvando las distancias, pero bueno, también mencionaba lo de este día, del Día del Papa, y un poco Factor Francisco trata de pensar un poco en eso de cómo poner en su justa medida también lo que representa Francisco para el mundo, para la humanidad y para Argentina. Y pensando acá en Argentina, recién vos decías algo con los discípulos, que era esta cosa de que no podían comprender del todo lo que estaba pasando, la magnitud de lo que estaba pasando. Y salvando las distancias, a veces daría la sensación como que acá en Argentina, y un poco también por eso que hablábamos de el aturdimiento y la saturación a veces, la escena, como que a veces no se toma dimensión, ¿no? De lo que es Francisco para nuestra historia, para nuestra cultura y para la fe de nuestro pueblo. Y bueno, lo que pasa es que Francisco es el acontecimiento más importante de toda nuestra historia. Sin lugar a dudas. No hay ningún acontecimiento que se pueda comparar con esto. Nada. O sea, yo creo que, bueno, superficialidades como el cruce de los Andes, que son ecuménicas, pero también son de alguna manera expansivas en la reivindicación de una gesta de la formación de un Estado Nacional, importantísimo. Tener esos valores, tener a Belgrano adentro de este grupo de personalidades que realmente ofrecieron su salud, porque uno dice, ofrecieron su vida por la patria, no, dejaron todos sus bienes, dejaron toda su posibilidad de ser felices desde el punto de vista que nosotros diametralmente conversamos en relación al exterior, de poder acceder, vos pensás un abogado con un buen nombre, instalado en un lugar detrás de un escritorio, que, o sea, podría haber hecho lo que quisiera, sin embargo, termina echando a españoles del norte, en el norte del país, solo, abandonado por el poder mismo que lo envió, y totalmente desamparado. Pero ¿qué pasa? Ahí volvemos de nuevo a este acontecimiento, no por casualidad. Tenemos todas estas ciudades y provincias con nombres que Belgrano le adjudicó, y yo me baso siempre cuando hablo de Belgrano, que nació el mismo día que yo, nada más que en 1770, él funda Rosario, le da el nombre Rosario, y trae dos advocaciones que son muy importantes para nosotros, la Mercedes y la Virgen del Rosario. Qué importantes son que una de las ciudades más importantes de la provincia de Santa Fe, después de Buenos Aires, Córdoba, viene Rosario. Pero ese es el aspecto superficial de la situación. Nosotros, como acontecimiento histórico, no tiene mayor análisis. O sea, venimos hablando de que estamos dentro de una estructura, porque somos una estructura, otra cosa que también desde el pseudo, digamos, estructuralismo existencialista, te dicen que no, bueno, ya no hay estructuras, ¿viste? O sea, ¿cuál es la misión del poder hoy económico? Desmantelar las buenas instituciones, porque mientras se conserven esas buenas instituciones, va a haber límites para eso, para
desarrollar ese poder económico insensible, que no piensa en ese gran porcentaje de gente que no come, que no duerme, pues ya no tienen dónde dormir, que no tienen techo, que no tiene asistencia, que no tiene ningún personaje que los lleve a un monte y haga un milagro, digamos. En este caso podríamos decir y hablar de un milagro de paz, ¿no? De decir, yo, qué poco costaría, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Tenemos un albedrío que está cargado de egoísmo, de vanidad, de competencia, de envidia, y bueno, lo dice el mismo Francisco. Si vos no te ves, si vos no mirás al pobre, si vos no conservás su mirada dentro tuyo y y mirás para el otro lado y seguís caminando, bueno, yo creo que ahí no hay fe, porque no, o sea, es toda una, ¿cómo te voy a explicar? Es una operación salvataje personal, ¿no? Es una operación de exhibición de pecados personal, o sea, de estar buscando. Y con respecto a lo que decíamos antes, de ese estigma, ¿no? De chupacirio, careta. Bueno, eso es el otro gran factor con el que hay que luchar. ¿Cuál es la misión del mal y de Satanás? Hacernos creer que no existe. O sea, eso es básico. O sea, justamente él, al hacernos creer que no existe, y el mundo que no tiene la revelación del encuentro, se va detrás de los ídolos de siempre. Estos ídolos que tienen formas diferentes, fueron adquiriendo formas diferentes a través de las generaciones milenarias del ser humano. Es el mismo ídolo que era Faraón, o que fue Herodes en su momento, o que fue el famoso becerro de oro. O sea, no hay una diferencia sustancial en eso. Lo que pasa que una vez que entras, yo digo, no es que sea fanático, pero una vez que nosotros nos hacemos cargo de esa teodramática, ¿no? De Cristo, ya no hay vuelta atrás. O sea, porque ¿qué es la fe? Bueno, yo me apoyo mucho en esta definición de von Balthasar, ¿no? Que él dice que la fe es la respuesta individual y colectiva al amor que se vació por todos y cada uno. Y cierra la definición diciendo, creer es solo amar. ¿Entendés? O sea, solo amar. No le busques más vuelta porque, y porque hice esto, y toda esta relación que, bueno, en sus tiempos y en sus momentos, en sus dinámicas, tuvieron contenido. Hoy ya no. Hoy ya hay tres cosas que son las más importantes en estos momentos. Amar al prójimo, creer en la resurrección de verdad, de posta, ¿no? Creerla, vivirla, la resurrección, ¿no? Y amar a nuestros enemigos, que ahí están esperando en el banco de suplentes, que tengamos una actitud positiva. El día que logremos amar a nuestros enemigos, vamos a resolver el tema también de la pobreza, porque somos esa
esa misericordia o esa contemplación que tengamos con ellos va a hacer que ese diálogo genere la solución, que nosotros no le podemos dar con nuestros propios medios. Porque nosotros podemos resolver temporariamente algunas circunstancias dentro de nuestra capacidad económico, material, afectiva, digamos. Pero... Permitime una cosa, Juanse, no dan ganas de interrumpirte, te quiero decir. A Santiago le debe pasar lo mismo. Dejémoslo hablar a Juanse, porque se ve que tenés mucho. Está bueno. Decime vos, porque si pero no, es para enganchar, ¿no? Porque una es un comentario sobre lo de von Balthasar, que es bien lindo, vos lo debés conocer, porque von Balthasar tiene una experiencia también a lo de Pablo, ¿no? Que de ser el gran Hans Urs von Balthasar, el libro lo firma Hans, ¿no? Lo firma Juan. Y después de haber hecho una obra teológica deslumbrante, sintetiza y bueno, creer es amar, punto, ¿no? Claro. Eso es bien. Es solo amar. Sí. Pero te iba a enganchar con otra cosa en ese momento donde vos hablabas del mal, los ídolos, ¿no? Y un poco también pensando para los que nos escuchen y para lo que escribamos, porque yo pienso que esto vos lo debés tener muy presente si yo no te interpreto mal, porque se da la paradoja, con esto que decís que el diablo hace que su principal logro es que creamos que no existe, que no está, ¿no? Porque una paradoja principal es que aquello en la cultura o en la vida social, o en la ideología, como lo queramos llamar, que parece o más emancipador, o más crítico, o más progresista, o más rebelde, justamente termina siendo casi perfectamente funcional, además con la coartada perfecta, a ese impulso que, por ejemplo, en el manifiesto comunista Marx, que de teología también sabía bastante, dice, ¿cuál es el efecto del capital? Y bueno, que todo lo sólido se desvanezca en el aire, ¿no? Que no haya institución, claro. ¿No? Y uno lo encuentra en zonas de la cultura donde decía, esto es emancipador, rebelde, rockero, y después justo ahí donde parece que es otra vez. Bueno, pero no es casual. No sé cómo es la experiencia concreta también, y cómo lo has experimentado en tu propio camino. Sí. No, bueno, tampoco es casual que a Marx se le haya pagado un cachet muy importante para que el Capital sea escrito en London. O sea, el Capital no fue escrito en el Congo belga, mientras le extirpaban el caucho a la gente, a los africanos. No, le dieron... ¿Por qué surge el Capital? El Capital surge porque el positivismo neoliberal no tenía con quién enfrentarse. O sea, no tenía enemigos ideológicos, digamos. Entonces había que construirlo a ese enemigo ideológico, y bueno, muy hábilmente hay que reconocer que hay una mente brillante detrás de toda esa construcción. Engels también lo ayudó bastante a armar todo su kiosco, pero mientras él tomaba coñac y fumaba, mirando, vaya a saber qué avenida principal de London, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra de Dios actúa en los que creen, ¿viste? En otro lugar no actúa, no hay forma. O sea, y van a creer no en la medida que nosotros digamos cree, no, van a creer en la medida en que sientan la salida de Cristo a su encuentro permanente, que se manifiesta en todas nuestras vidas. Por eso el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. No creas que los que no creen se van a salvar. Digámoslo claramente. O sea, ¿por qué también nosotros tenemos ese pudor? Porque nosotros tenemos la referencialidad de que al mundo farandulesco o periodístico o bursátil, financiero, le da vergüenza hablar de Dios. Pero nosotros también somos unos muertos. ¿Entendés? O sea, hay que hablar claramente. Ahora, no hay salvación. Ahora, ¿qué vos pensás? ¿Y a mí qué me importa la salvación? Eso es lo que están logrando, ¿entendés?
Eso es lo que se está logrando. Y a mí que flaco, salvate, a mí yo igual, mira, viste, un cuarto con 3 whisky, 3 pibas, viste, ¿entendés? Porque acaba todo variando de acuerdo a lo que le conviene al sistema que va potenciándose como una unidad en el mundo. Antes eran varias fórmulas que se enfrentaban entre sí para generar un contundente frente hegemónico para combatirnos. Hablemos claramente también. El único objetivo de todo esto es destruir la imagen de Jesús, desmantelar la familia, derrotar definitivamente lo que significa para nosotros. Porque vos podés ir a un lugar y largarte a llorar. Yo veo gente a veces llorando en los shows, viste, de cualquier banda internacional o qué sé. Te das cuenta, desesperado, una semana acampando abajo de un árbol, sí, viste, para ver no sé, está bien, viste, no lo juzgo, ni yo tampoco me hago una autocrítica, ni me juzgo yo, pero si no, te vuelvo a repetir, no está el contenido de lo que realmente significa. Yo el otro día viendo un documental, no un documental, era un programa de la comunidad judía, ¿no? Donde hablaba un psicólogo, un psicólogo, obviamente, un religioso psicólogo, pero más, digamos, de esos pero judíos que comen asado, ¿entendés? De esos. Progresista, judío progresista. Claro, un judío Claro, progresista. Bueno, un claro, psicoanalizado. ellos toman el whisky, comen asado, pero van en el día del perdón, se abrazan. Bueno, entonces, pero dijo algo muy piola. Me pareció muy piola, y por eso los respetamos tanto, ¿no? A las cosas que ellos expresan. Porque él hizo una división entre el ego, el cuerpo y el alma, ¿no? Y explicaba que cuando uno está en la cama, es muy temprano, está calentito, y afuera hace frío, y no querés salir, ¿viste? Te querés quedar. Entonces, tu ego te está diciendo quédate que está buenísimo, que sea, ¿viste? Y el cuerpo también, porque el cuerpo está cansado y recibe mucha información del ego, entonces, pero también tiene ganas de levantarse un poco, tiene ganas de salir, porque dentro del cuerpo está el cerebro, están las gambas, está el corazón, está todo. Y esa, de acuerdo a la edad que tengamos, tiene ganas como hacen ahora. Tuvieron 50 años sin salir a la calle, ahora salen todos a correr todos juntos. Entonces, ¿viste? Y después viene el alma que les dice a los dos, le dice, mira, está bueno que quieras quedarte y está bueno que quieras salir, pero la vida es hermosa. Si vos la disfrutás en tu campo de expansión, disfrutando de este momento que sentís, donde están en la cama, calentito, viendo como todo está medio como esmerilado por el frío afuera, no lo querés hacer. Bueno, ahora, ¿dónde actúa el ego? El ego actúa en el hecho de que el ego quiere quedar bien con todos. El ego nunca se va a dar y permitir dar el lujo de faltar a una reunión importante por algo que se te prometió que cerrándose se iba a dar, iba a estar concretado. El ego nunca te va a dejar
quedarte al lado de, no sé cómo decirlo, al lado de Francisco. Vamos a... Si vos tenés la posibilidad de estar al lado de Francisco en una mesa, instintivamente tu ego te va a llevar a querer, si van quedando libres las sillas, te vas a querer sentar al lado de él, que fue el gran planteo de los discípulos con Jesús, inclusive tuvo que interceder la madre de Santiago y de Juan para ver que tampoco comprendían. Ahora es fácil decir no comprendían, nosotros tampoco comprendemos. Ahora sí, si el alma ordena y hace que nuestro espíritu tenga un grado de aproximación, las cosas se hacen mucho más aceptables. Lo que pasa que volvemos de nuevo a lo mismo. Volvemos al capital, volvemos a no dejar, a no escuchar al prójimo, volvemos a aceptar todo lo que sea, digamos, combativo, sin ningún tipo de reflexión. Volvemos de nuevo a salir de contexto, volvemos a acusar permanentemente en la misma dirección, volvemos a ponernos en el lugar de jueces. Y entonces eso va a complicar todo, porque eso va a complicar, si eso lo agrandamos a un nivel, digamos, global, bueno, ahí ya tenés la respuesta. Sí, no terminamos más. Juan, ¿Y qué? Te hago una consulta, pensando, volviendo ahí, empezamos por Pablo, pero después, en definitiva, hablar de un papa es también hablar de Pedro. Y vos hacías la mención a hoy, y hoy hacías la mención a 29 de junio, y que es algo muy particular lo que hizo la Iglesia, que fue resumir, si se quiere, algo que podría ser una controversia teológica o incluso de la fundación o del inicio de la Iglesia, entre Pedro y Pablo. Digo, Pedro y Pablo se celebra el mismo día, básicamente. Totalmente. ¿No? Acá prima la unidad sobre el conflicto o sobre cualquier otra lógica. Sí. Sería tomando una categoría de Francisco. Pero nosotros, yo pensaba, nosotros los argentinos que somos tan de la polémica y de la controversia, pensábamos, no sé, Soda Stereo, Los Redondos, bueno, mismo los Beatles, los Rolling Stones, pero que eso es más global, pero que acá siempre también tiene su peso, y lo mismo para cualquier otra cosa. ¿Qué te parece un poco también esta lógica de Francisco de la unidad? Porque también la unidad siempre demanda una caridad, una ternura, acariciar los conflictos, como decía. ¿Qué reflexión te da? Bueno, la respuesta es simple, te vuelvo a repetir, está dicha hace rato, es amar a nuestros enemigos, no hay otra respuesta para eso. Y Francisco, yo tuve la suerte de que me enviara la Laudato Si hace apenas la escribió. Cuando habla de ecología, cuando habla de cuidar nuestra casa, cuando habla de sentirnos formadores de aperturas, digamos, de puentes, por eso la palabra pontífice, ¿no? O sea, el pontífice es el puente entre el pueblo y Dios existe, que eso es lo más complejo, ahí está el problema. Dios existe y es un problema, no es una solución. Sobre todo para ellos, para los que están están pendientes, parece mentira. Vos tenés que ver la aberración. Yo veo televisión porque estoy encerrado y me gusta saber la temperatura, ¿viste? Quiero ver cómo está la situación. Nosotros somos personas que vivimos del exterior, de salir al exterior, de tocar, de ver mucha gente junta, y yo en particular, de ir a misa los domingos a Lanús, a Avellaneda, ¿entendés? O sea, vivimos en comunidad, vivimos en necesidad de contacto. Y vos ves
que todo esto está construido para generar un choque de emociones, no el mismo choque que tuvieron Pedro y Pablo en su momento. El choque de ellos era un choque de amor, era un choque de amor a la unidad, era un choque de... Yo creo que inclusive hasta pudo haber sido muy parecido a lo que pasó entre Bolívar y San Martín, ¿entendés? No, vos tenés que ir para allá, yo me tengo que ir para allá, si no esto no lo vamos a resolver más. En otra escala, ¿no? En otra escala. Pero nadie sabe lo que conversaron Bolívar y San Martín. Y nunca vamos a saber qué fue lo que pasó en esa charla entre Pepo, ni siquiera deben haber hablado, se deben haber transmitido, viste, mentalmente las cosas, como instrucciones, son verdaderos apóstoles, han recibido una instrucción de luz, esa luz del Génesis del Evangelio de San Juan, es la luz de la claridad total, de la idea, del pensamiento, del sentimiento, no tiene forma, no hace falta ni conversar, ni que conversar ahí. O sea, se hizo porque tenía que ser. ¿Por qué no ocurrió entre, qué sé yo, entre Pablo y Bernabé? Bueno, que también pasó algo ahí. Pero, nos faltaron encontronazos entre ninguno y ninguno, por lo demás, ¿no? Pablo no, No Pablo, le gustaba bastante ahí el... bueno, por eso uno lo dice, no en broma, pero yo lo digo, Pablo es mi favorito, como diría un personaje. ¿Viste? ¿Por qué? Porque no se comía ninguna, ¿entendés? Y iba para adelante, y eso que tenía detrás a toda la caterva de estos fariseos que envolvían, digamos, una comunidad bastante pesuti, ¿entendés? Porque a pesar de que nosotros sabemos perfectamente bien que los fariseos eran una secta más de las que, digamos, participaban de la vida cotidiana de aquellos momentos, sabemos también que ese sector que era el que manejaba el poder, digamos, de mediación entre el imperio y la población común eran ellos. Entonces, tenían mucho poder y tenían mucha guita además. Entonces, yo creo que estamos muy parecidos ahora. Lo que pasa es que Jesús ahora nos mira desde el lugar donde está observando a ver cómo respondemos los que decimos que somos cristianos. Yo no digo tampoco que soy cristiano, yo digo que voy camino a serlo, porque ser cristiano es muy difícil, ¿Me permitís muy... llevarte a una cosa quizás media particular, pero creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con el camino que uno hace. Nos contó nuestro amigo común Felipe que estuviste en Palestina, ¿no? Y siempre Sí, claro. pasar por Palestina tiene que ver con encontrarse con el origen y tratar como de vivenciar algo de eso, ¿no? Bueno, pero ¿Cómo bueno, lo viviste? Te lo contamos ojalá... porque nosotros estuvimos, lo experimentamos y queremos saber, porque ahí hay algo que pega fuerte, bueno, ¿verdad? La carnadura de esa y bueno, experiencia. Con los 2000 años de diferencia, pero con fuerza o no. ¿Cómo lo viviste? sí, porque vos vivís toda una... ojalá hubiera un barco que pudiera llevar a 44 millones de pasajeros, ¿entendés? Porque ahí es donde te convertís. Ahí caes solo. Ahí te das cuenta que ahí no fue que pasó algo a ver, inventaron el cuentito de... No, es muy fuerte, es muy fuerte. Yo tuve la bendición de conocer a un muchacho árabe que era el encargado de abrir y cerrar el Getsemaní, y era taxista además. Entonces hice como un arreglo muy argentino. Un arreglo con un taxista árabe es ideal. Solo ellos te No, pueden pero llevar por Jerusalén. aparte vos no sabés lo que era. No, lo más grosso fue el desierto. Pues hubo un momento que eran eran las 12 del mediodía, íbamos por el Mar Muerto, por el desierto, y yo hablando, iba mirando, y en un momento cambié el chip mío y dije, ¿qué estoy haciendo acá solo
con este muchacho, con este árabe. En el lugar más enquilombado Me del está mundo. Me está ¿No? llevando, él me está diciendo que me está llevando al Jordán, pero yo no sé. Acá, Bueno, pero bueno, fue una experiencia hermosa, alucinante, un tipo increíble, que yo le decía a Charlie, porque el nombre, te imaginas, era Ahmad, ¿viste? O sea, el nombre de esos. Y vos fíjate que él había nacido a media cuadra de Getsemaní. O sea, vivía a la vuelta del ahí, Huerto de los en Olivos. el barrio de Silván. Bueno, y ahí fue muy revelador también porque me llevó a los lugares posta, ¿viste? O sea, los lugares donde la tradición habla de los sucesos que realmente que uno lleva dentro del corazón, porque uno lo va leyendo y lo lees todo el tiempo, que eso es otra cosa, que cómo puede ser que la gente no se dé cuenta, ¿no? Que eso no lo puedes dejar de leer todo el tiempo, y aunque lo leas 20 veces, siempre vas a tener que volver a leerlo para recordarlo perfectamente. Entonces, ahí también hay algo que, bueno, nosotros sabemos que hay un aspecto narrativo, que sobre todo se da en el Antiguo Testamento, que es el aspecto, digamos, donde hay como estos distintos momentos, yavistas, eloístas, deuteronomistas, marcan elementos, digamos, se llaman rismas, ¿no? Son narrativas que están eh, eh, hechas y construidas para que nosotros comprendamos lo esencial de lo que nos quieren transmitir, también es sabiendo interpretar el momento que se estaba viviendo, lo que se está relatando. Por eso yo creo que el arca no la van a encontrar nunca, el arca de Noé, la que hablo del arca de Noé, porque no hubo tal diluvio, digamos. El diluvio era el ahogo que sentía el pueblo judío por la cultura asiria y babilónica. Ese es el diluvio. Ese es el arca, que aunque tenga medidas y digan que era alta, nadie va a pensar que fueron a meter dos caballos, 2 toros, 2 elefantes, 2 jirafas, ¿entendés? O sea, adentro de un barco que estuvo flotando. Lo que pasa es que sí, pero hoy en Palestina vivís el contraste de que arca no hubo, quizás Abraham no hubo, pero Jesús sí hubo, ¿no? ¿No te pasó? Bueno, ahí está como el clic. Porque está todo digitado por Dios. Como dice San Juan Crisóstomo, las escrituras son una carta de Dios a los hombres. Es una carta que escribió Dios a los hombres. Nos está diciendo que, ojo, porque reconozcamos, cuando nosotros leemos Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31, ahí se habla claramente de la nueva alianza. Se está hablando casi 500, 600 años antes de que llegue el Jesús histórico. Por eso nos están diciendo que esa particularidad que tiene la amalgama de la narrativa con la historicidad, está, el Concilio Vaticano II ya lo determinó. ¿Y a mí qué me importa si es una narrativa, es un midrash, a mí no me importa. La fe es lo que fue e hizo en mí que yo pueda acceder a esto que obviamente tiene sus altos y sus bajos, tiene sus graves, digamos, pero durante un tiempo se lo adjudicó exclusivamente al tema de la carne, digamos. O sea, como un gran peso de la época de Isabel la Católica, digamos, ¿no? Donde, bueno, tampoco, viste, si se casaban los obispos y bueno, no se trata de eso. No se trata de eso. Para ir cerrando, así no te robamos más tiempo, pero escuchaba esto de la narrativa, ¿no?
y pensaba también en la narrativa del rock, y se me viene a la cabeza uno de los personajes que impactó a Francisco, siempre están en nuestra estética, en nuestra gráfica, que es Charly García. Sí. Charly, yo hay algo a mí que me sorprende mucho, que cada vez que vuelvo a escuchar después de que Francisco es el Papa, cuando escucho Rezo por Vos, y más desde la primera intervención de Francisco en el balcón, que pide que recemos por él, yo le escucho la letra y la leo, y parece que la escribió Charly para Francisco, pero algo que es un dato, que es que en el último disco de Charly hay una canción que se llama La máquina de ser feliz. Y en La máquina de ser feliz, Charly dice que esa máquina de ser feliz, que se prende y se apaga, que tiene como su propia lógica, dice, la llave para la máquina de ser feliz la tiene el Papa, la tengo yo. ¿Por qué se te ocurre que Charly puede haber dicho, haya elegido eso para decir, la máquina de ser feliz, la llave la tiene el Papa? No, porque ¿sabes lo que pasa? Habíamos hablado del ego, del cuerpo y del alma, ¿no? Bueno, vos, o sea, la respuesta ya la dimos. O sea, el artista de estas características no puede renunciar a su... la personalidad que crece en el mundo y que trasciende todas estas circunstancias, inevitablemente va a querer ocupar ese lugar vacío que está dentro nuestro cuando no resignamos. No te olvides nunca de San Juan Bautista, que él mismo, pudiendo empoderarse en lo histórico, fue el primero en anunciar que iba a ir disminuyendo porque ya el Cordero ya estaba caminando por el territorio. Y es eso, o sea, hay que, vos podés hacerlo desde una ficción. Cuando yo hablo de que Maradona es nuestra religión en el año 2000, ¿entendés? No estoy diciendo, igual todavía no me había pasado lo que me pasó un poco tiempo después, pero volvemos a la narrativa, es una interpretación de una descripción. Es como decir, bueno, para estos tipos, este tipo es la religión. No estoy diciendo, es mi religión, ¿entendés? Entonces es muy probable que se trate mucho más de una expresión, digamos, artística, lírica, una compensación, más que de un acto de soberbia. Quiero pensar eso. ¿Cómo ves más ampliamente, y para ir redondeando, Juanse, en el mundo del rock, más ampliamente en el mundo de la creación cultural, pero en el del rock en particular, que es tu mundo, el sentido de la trascendencia? ¿Cómo ves la conexión con esto del alma en el ambiente donde vos te movés? ¿Y cómo lo vivís vos, habiendo dado un paso que a lo mejor no todos dieron? Si bien hay figuras emblemáticas tanto del rock local como del rock internacional, donde está el click religioso, ¿no? Bob Dylan, etcétera, hay figuras así, pero ¿cómo lo vivís al moverte en un ambiente donde lo que no se estila precisamente ser muy piadoso, sino que se estila otra cosa? Y sin embargo, en la cultura rock hay un trasfondo de trascendencia ahí donde ¿no? Mira, hay una buena intención. Lo que pasa es que el mundo del rock es el mundo del rock and roll, que es el mío, que tal vez no sea tanto el mundo del rock. El rock, hay una diferencia muy grande. El rock and roll es un estilo que tiene más de 60 años, ¿no? 70 te diría. Y hay muchos personajes del origen del rock and roll que estaban muy vinculados a la fe, porque no te olvides que se origina en el Mississippi, que es el sur de Estados Unidos. Es un lugar donde los negros del Mississippi, los campesinados, la gente inclusive hasta los de mucho poder adquisitivo también eran súper católicos, digamos, ¿no? Y no había diferencia social entre ellos. Entonces, el rock después se fue transformando en algo que obviamente los estereotipos se fueron imponiendo a partir de la década del 60, cuando se libera aparentemente todo, y hoy nos damos cuenta que está vacío eso,
¿quién se va a poner un pantalón Oxford color como el de la Pantera Rosa? ¿Entendés? O sea, está bien que hagan, o sea, no estoy hablando de la estética en sí, hablo de que todo tiene su tiempo. Vos fijate, ahí muy bueno lo que me dijiste, porque eso trascendió, pero pasó. Dios no pasa, Dios permanece. Ya son 2000 años. Si no nos damos cuenta, bueno, es porque algo nos está fallando. O todavía no llegó nuestro Pentecostés, que es lo que nos posibilitaría comprender lo que ocurre. Porque no te creas que a Pablo o a los apóstoles les fue fácil comprender. Ellos tuvieron que esperar primero que los sople, antes de, porque tampoco entendían que se iba a ir elevado, o sea, era impensable también eso. Entonces lo sopló, ¿viste? Para decir, quédense tranquilos con esto, llegan a Pentecostés, ¿entendés? Bueno, lo sopló. Y después vino Pentecostés. Entonces, esa realidad histórica que está mezclada con todo lo que nos acontece en lo superficial, porque queremos nuestra yerba, nos gusta nuestra marca de gin, de vodka, nos gusta nuestra, como dijo Francisco, apenas asumido, dijo esta periodista tan amiga de él, que es de las pocas entrevistas que yo vi siendo papa apenas asumido, le dice, pero ¿por qué, padre, por qué no sigue el protocolo? Porque no me interesa, no ni por lujo, ni por... No, a mí yo me fui, yo llegué al cónclave en el colectivo con todos, y después que me iba a volver solo en un Mercedes. Yo no viajo ni en Mercedes ni en BM. Volví que el colectivo es Mercedes, ¿no? Aparte. Bueno, pero, ¿viste? Y me vine acá, estoy acá y señalaba, se ve que estaban en Santa Marta, porque yo estuve en ese lugar que tienen la imagen hermosa esa de Guadalupe, gigante, ¿no? Yo me vengo acá porque yo quiero estar rodeado de gente, necesito hablar, necesito sentirme bien. O sea, ya solo, a mí el lujo no me molesta, ni tampoco me atrae. O sea, pero acá estoy más cómodo, lo dijo. Y después le preguntan, de todas las cosas que tuvo que dejar de hacer, ¿no? ¿Qué es lo que más extraña? Y él dijo, pues yo soy muy callejero. Yo en Buenos Aires le decía, imagínese, salía al subte, del subte al Episcopado, a la UCA o a El Salvador, o a todos los lugares que tenía que hacer, colectivo, taxi, subte, caminar. A mí me encantaba eso, era mi vida, mi estructura. Y bueno, si pudiera hacer algo de lo que ahora no puedo hacer habitualmente, bueno, ahí me gustaría ir a comerme una porción de pizza a alguna pizzería, ¿entendés? Eso es lo que necesitamos, porque eso es lo que nos va haciendo cada vez más accesibles. Pero tampoco dejemos por eso, pienso yo, de lado el hecho concreto, ahora viviendo esta situación tan compleja que vivimos, no nos olvidemos que crean o no crean, cuando viene la internación y vas al sanatorio, se te llena el respaldo de la cama de estampitas. Y entonces empezás a pedirle, antes le decía, no, bueno, ahora señor, bueno, eso no te lo olvides porque va a pasar. Muy bueno, Juanse. Che, bueno, muchísimas gracias. Sabés que vamos a ir parando un poco la transmisión agradeciéndote mucho, pero nosotros nos quedamos un ratito para despedirte a vos entre nosotros con Santiago, así que ahí vamos. Bueno, gracias por todo. Gracias a ustedes.
Che, bueno, ahí terminamos la transmisión, un lujo, Juanse. Y Bueno. la seguimos. Y una próxima vamos a Palestina juntos, que el año que viene organizamos. Cuando quieran, vamos, que vamos a lo de Charlie. Vamos a ver. Un gustazo conversar, che. Che, Chao. grande. Un lujo. Chao. Éxito, gracias, chicos. Chao. Que ande bien. Chao, chao. Hasta luego.